En esta oportunidad vamos a resolver ejercicios de destilación abierta. Entonces, a ver. Sí, habíamos dicho anteriormente que este método de destilación abierta o diferencial es aquel que se lleva a cabo en el laboratorio. No es muy habitual armar este equipo en el laboratorio para hacer una destilación simple. Esto todavía es una destilación simple. Para hacer los cálculos en este tipo de destilación, vamos a usar la ecuación de Lord-Rayleigh, ¿no? Entonces, ahí está la ecuación. Y la idea es cómo podemos integrar esta ecuación. Tenemos que encontrar una expresión que me relacione las variables x y y para hacer posible esta integración. Hay una expresión que me relaciona ambas variables cuando el intervalo de la volatilidad relativa permanece constante. ¿Sí? Si hemos hecho la integración correspondiente, hemos debido llegar a esta expresión. ¿Sí? Ahí está. Que me relaciona la cantidad de líquido inicial con la cantidad de líquido que queda al final. ¿Sí? Entonces, vamos a usar esta expresión recurrentemente en este tipo de destilación, aparte de las ecuaciones que hemos visto, aparte del balance global y parcial que podamos usar en el ejercicio. A ver, veamos este pequeño ejemplo. Dice, una mezcla equimolar de heptano y octano se somete a una destilación simple hasta que la composición del líquido residual en la caldera desciende hasta 0,30 en fracción molar de heptano operando a la presión atmosférica. Determínese la composición global del vapor destilado. Para esta mezcla, el valor medio de la volatilidad relativa es de 2,17. Entonces empezaremos acá a ir interpretando algunas cosas. ¿Está bien? A ver. Podemos pedir entonces a quién. ¿Está la señorita Peredo Valeria? Firme, Inge. Ok, señorita, ¿cómo está? Ayúdame por favor acá a plantear un poco el problema. ¿Ha escuchado este término equimolar? La verdad no, Inge. No, ya. Este término a veces lo usan en soluciones o incluso en orgánica cuando hablan un poco de isómeros, ¿sí? De esteroisómeros, tal vez recuerden un poco de eso. ¿Y qué quiere decir equimolar? ¿Qué cree que quiere decir equimolar, señorita Valeria? No sé si estaría bien, pero es equivalentemente molar, por ahí, ingeniero. Ya, sí, va por ahí, ¿no? Como dice, este término equimolar quiere decir lo siguiente, ¿no? Igual algunos lo usan en algunos problemas de soluciones, propiedades coligativas, ¿no? Equi quiere decir igual. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mezcla de dos compuestos A y B, entonces quiere decir que el 50% es de A y el otro 50% pertenece a B, ¿sí? A eso nos referimos X, igual. Pero 50% en qué, en masa, en volumen, en qué, como dice molar, 50% en moles son de A y el otro 50% de moles son de B, ¿sí? ¿Se vean? Eso nos referimos con equimolar. Entonces, ¿qué le estaría diciendo en pocas palabras acá? Equimolar de heptano y octano, que la fracción molar inicial de A, ¿cuánto es? 0,5 y la fracción molar inicial de B, ¿cuánto sería? 0,5, 50%. ¿Sí? Son equimolares, están en la misma proporción. ¿Está bien, señorita Valeria? Está bien, Inge. Ya. Entonces, equimolar de heptano y octano. ¿Heptano sería el más o el menos volátil, señorita? El más volátil, Inge. El más volátil, ¿cómo lo denotamos? ¿Con qué letra? Con Con A, A. ¿no?
Octano, ¿qué sería? Menos B. Menos volátil y B. Sí, bueno, se somete a una destilación simple hasta que la composición de líquido residual en la caldera, vamos a ver, ¿para qué nos referimos con la caldera? Desciende hasta 0,30. Bueno, en un momento vamos a plantear esta parte. Para esta mezcla, el valor medio, el valor promedio, si quieren, de la volatilidad relativa es de 2,17. El valor promedio de la volatilidad relativa es 2,17. Ya no ponen esta línea habitualmente, ¿ven? Si desean lo pueden poner aquí, haciendo alusión a que es promedio, o si quieren lo dejan simplemente como alfa. Eso ya depende de la notación de ustedes. Vean, para entender un poco esto, tenemos que entender este procedimiento que se hace en laboratorio. Les he comentado un poco acá, la anterior clase, ¿no? Tengo que darme dos condiciones. Condición inicial, condición final. ¿Qué ocurre al inicio? Vean, a un inicio se arma este sistema de destilación sencilla y vean, se llena hasta cierto punto, por ejemplo, a ver, para que haya algún contraste aquí, vean, aunque no sería muy correcto, ¿no? Hasta la mitad habitualmente se pone esto ya, está ahí, vean, se pone cierta cantidad en este balón de destilación y habitualmente es la mitad, ¿no? O el 60%, no excede la mitad para no tener ningún problema. Aquí, ¿qué voy a tener? ¿Esto qué sería? Esto va a ser mi líquido inicial. ¿Está bien? Líquido inicial. Y este líquido inicial, ¿qué va a tener? Va a tener una determinada fracción molar inicial. Este L sub 0 y X sub 0, ahí están en la fórmula, ¿no? L sub 0 es X sub 0. ¿Qué quiere decir otra vez? L sub 0 y X sub 0, la cantidad que tenían al inicio y la fracción molar que tenían al inicio del componente más volátil. Aquí ya no estoy poniendo, vean, A. Si desean pueden poner, ¿no? Fracción molar inicial de A, X de A. X de A, fracción molar inicial. Eso ya depende mucho. Entonces, eso representa L sub 0 y X sub 0. Es al inicio, ¿no? Cuando todavía no ha empezado mi destilación, cuando mi tiempo es 0, ¿sí? Al final, luego de cierto tiempo, vean esto, luego de un delta T, ¿qué va a ocurrir? Para que empiece la destilación tengo que aquí agregar calor, ¿recuerdan? Agrego calor y ¿qué va a ocurrir? Parte de este líquido va a pasar a qué estado? Va a pasar al estado de vapor. El vapor va a ir por este Liebig, por este condensador. ¿Y qué va a ocurrir? Aquí va a estar unas manguerillas conectadas al grifo y vamos a poner agua contracorriente. El agua era ¿para qué era, señorita, el agua? Señorita Valeria. Para enfriar, Inge, Ya. Y lo enfriamos al vapor ¿hasta qué? Hasta que el vapor se líquido. condense y pase a la fase líquida, ¿no? Y empiece a gotear aquí. ¿Recuerdan? Al inicio aquí, teóricamente, al inicio, cuando obviamente el tiempo es 0, nada se ha destilado, ¿no? Entonces aquí 0 hay, ¿no? Todavía no hay nada de líquido, ¿no? Luego de cierto tiempo, luego de que esto opere continuamente durante algún determinado intervalo de tiempo, ¿qué va a ocurrir? Entonces, acá vean, voy a tener una determinada cantidad de líquido que se ha destilado, ¿sí? ¿Y qué cree que ocurre con este líquido inicial, señorita? ¿Va a mantenerse o va a disminuir? Disminuye, Inge. Sí, ¿no? Tiene razón su compañero, ¿no? Porque vean, una parte de este líquido, por ejemplo, si aquí habían 100 moles o 200 moles, luego de cierto tiempo ya no va a haber 200 moles porque de esos 200, por ejemplo, una cantidad ha ido al estado de vapor. Esto ya no va a estar a este nivel, ¿no? Ya no va a estar a la mitad, va a disminuir hasta por ahí, ¿no? Es un ejemplo, dependiendo de cuánto tiempo usted lleve a cabo la operación, va a disminuir esto. Ya no va a estar hasta la mitad. A esta cantidad que disminuye, ¿qué le voy a llamar? El líquido final, L nada más, ¿no? Ahí está el L. Y la composición, ¿cree que cambie, señorita, o va a seguir siendo X sub 0 aquí, la composición de este líquido?
Se mantiene, Inge. Se mantiene. Entonces, ¿qué lograríamos con la destilación? ¿Recuerdan? Esto es análogo a lo que hemos visto acá. A ver, a lo que han visto en una destilación cerrada. ¿Se acuerdan? Estoy haciendo una pequeña analogía con esto. Que hemos hecho una destilación cerrada. Pensaba aquí una F, la alimentación. F sería como L sub ceros, ¿no? Más o menos. Vapor líquido. ¿Sí? Entonces aquí la alimentación entra con una composición inicial y las cantidades que salen de aquí arriba y aquí abajo son distintas. ¿Sí? Y, X. Usted X inicial de A, si quieren Y de A, X de A. Entonces, estas composiciones, luego de la destilación, luego de que aquí hay un equilibrio líquido-vapor, son distintas. Si fueran la misma, se imaginan, entonces, no tendría mucho sentido la operación. Se imaginan que si esto es 0,5, aquí salga 0,5 y acá otra vez 0,5, ¿de qué le serviría la destilación? No tendría mucho sentido en realidad. ¿Sí? Entonces, acá las composiciones van a cambiar. Ya, a esta composición que me queda de mi líquido, ¿qué le voy a llamar? X. ¿Sí? Como aquí le llamamos X de A, simplemente X, ¿no? ¿Ok? Es como si esta F fuera L sub 0, ¿no? Si alguien desea algo. Estamos haciendo esa analogía. Lo que me queda dentro del balón es esto, ¿no? Dentro del balón. Algunos este balón, incluso en este problema, recuerden que le están llamando caldera. ¿Por qué caldera? Porque en este recipiente se está realizando el calentamiento para que el líquido pase al vapor. Sí, aquí dice caldera, ¿verdad? Eso hace alusión. Algunos pueden llamarlo esto balón de destilación, ¿sí? Entonces, de esa forma nos podemos referir a esta parte del destilador, ¿sí? Entonces, la composición cambia, es importante. Y lo que decíamos, ¿no? Entonces, aquí el agua está entrando a contracorriente. Está entrando a contracorriente. ¿Para qué? Para que este vapor que está produciendo durante el calentamiento, al ir pasando por todo acá, se vaya condensando, ¿no? Entonces, el vapor se condensa. Cuando puse el color negro, ahí está, ¿no? Y empieza a gotear aquí. Y se empieza a recolectar. A esto le llaman muchos destilados, ¿no? A lo que estoy recogiendo en este recipiente. A esto lo vamos a llamar destilado. El destilado. Lo que tengo acá, vean, lo que acá es recolectado de la condensación posterior. ¿Qué sería en mi balance? ¿Qué cree que sería en este balance, señorita? Si lo hago una comparación con la destilación cerrada. Ese destilado, ¿qué sería? ¿Cuál de las corrientes? Sería líquido, Inge. A ver, otra vez. L sub 0 es la cantidad de líquido que había al inicio. Lo que me queda acá dentro de mi balón, esto es este líquido, esta es esta L. Esto es lo que me queda dentro del balón o la caldera. ¿Qué sería lo que se recolecta acá, si lo compara con esto? A ver, ¿qué dirían? ¿Qué opinan? A ver, esto es, si lo comparan, esto es como si fuera L sub 0 y X sub 0, ¿no? Lo que hay al inicio. Lo que hay al inicio, esto es lo que me queda al final, en el balón o caldera. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esto? Pues obviamente esto, ¿no? Porque ¿qué es lo que está recolectando aquí? El vapor que se ha condensado. ¿Sí? Estoy recolectando esto, ¿no? Este sería el destilado. ¿Sí? Lo que está en este vasito que es recolectado, ahí está. ¿Qué sería? Sí, el vapor que se ha producido, que obviamente lo que se ha condensado, ¿no? Entonces, a esto le voy a llamar, a esto que le puedo llamar
vapor condensado, si le quiere ver si alguien lo puede poner. Y este vapor, ¿cuál es su composición? ¿Con qué letra le voy a denotar? Con la letra Y. ¿Sí? Es una analogía interesante. ¿Por qué? Porque aparte de usar esta ecuación que hemos visto, de la ecuación integrada de Lord Rayleigh, cuando la volatilidad relativa permanece constante, vamos a tener que hacer un balance parecido al que hemos hecho en destilación cerrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en realidad acá? Vean, señorita Valeria, ¿nos da la cantidad inicial de líquido que ingresa al destilador en este problema? No, Inicio. Si no nos da la cantidad que hay al inicio o que queda al final de vapor, ¿qué hacemos? Nos ponemos nuestra base de cálculo ¿Está bien? de Sí, vean 100 esa. mol. Ah, muy bien, ¿no? Vean esa analogía, ¿no? Si no nos daban F, B o L, nos dábamos una base de cálculo. Aquí es lo mismo. Si no nos dan la cantidad de líquido inicial o final o la cantidad de vapor condensado que se ha recolectado, si no nos dan ninguno de estos tres parámetros, debemos darnos una base de cálculo, lo propio, ¿no? Entonces, esto lo continuaremos acá. Pondremos, ¿no? Como no conocemos la cantidad de líquido inicial, líquido final, la parte de vapor condensado que se ha recogido, entonces nos damos una base de cálculo. Nos damos una base de cálculo. ¿Qué es lo más habitual? Que la cantidad inicial sea nuestra base de cálculo, ¿no? 100 moles. ¿Sí? Ahí estamos. Si volvamos a escribir la ecuación integrada que teníamos, ¿qué dice esa ecuación? Ahora, ¿qué dice la ecuación? Cantidad de líquido inicial sobre cantidad de líquido final es igual a la raíz, dice, de índice alfa menos 1 de la composición en el líquido inicial sobre la composición en el líquido final sobre 1 menos la composición del líquido final sobre 1 menos la composición del líquido inicial. Todo esto, este paréntesis está elevado a la alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Ya. ¿Qué datos tenemos de esto, Valeria? Tenemos X sub 0 de A, X sub 0 de... Ya, x sub 0. ¿X tenemos? No, Ah, creo que nos faltaba incluso poner este dato en acá, ¿no? Veamos. ¿Qué dice? A ver, acá todavía lo hemos dejado en suspenso, ¿recuerdan? Hasta que la composición del líquido residual en la caldera... ¿A cuál líquido nos referiremos, señorita? Aquí está, ¿no? Incluso a este líquido, ¿no? De líquido residual en la caldera. ¿Cuánto tenga su composición, dice? 0,30. Entonces, ¿qué nos está dando? Nos está dando este X, ¿está bien? 0,3. ¿Sí o no? La composición del líquido residual en la caldera. Les recalco, este recipiente, pues de caldera, balón de destilación, o simplemente esto le llaman L líquido residual, aparte del líquido final, ¿no? Esto le llaman destilado, ¿sí? A esta L le llaman líquido residual, o líquido al final, líquido residual, ¿está bien? Líquido residual. A lo que recolecto aquí le llaman destilado. ¿Sí ven esa diferencia también? ¿Ya? Entonces tenemos el valor de X. ¿Sí? Tenemos el valor de X. ¿Qué más tenemos, señorita? Tenemos el valor de L sub 0. ¿Ya? ¿Tenemos alfa? No, Inicio. Ah, no, sí tenemos, sí tenemos. Ah, muy bien, tenemos, ¿no ves? ¿Recuerdan? Recordamos, Sí, nos dice, ¿no? La volatilidad relativa promedio es de 2,17. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos hallar acá? el líquido inicial. El líquido residual, ¿no? Es residual, Ah, residual, residual. residual, ¿no? El L sub 0 es el líquido que había al inicio, ¿no? ¿Está bien? Entonces, acá un simple despeje. L, aquí sería igual.
igual a L sub 0 sobre la raíz, ¿no? Alfa menos 1, x sub 0 sobre x, 1 menos x entre 1 menos x sub 0, todo esto elevado a la alfa. Podemos reemplazar datos. A ver, señorita, ayúdame con este cálculo más. L sub 0 valía 100 moles. Raíz de alfa menos 1. Alfa valía 2,17 menos 1. 2,17 menos 1. Vamos a poner ahí. Ahí estamos, ¿no? 2,17 menos 1. X sub 0, ¿cuánto era? 0,5, ¿no? La composición inicial, aquí recuerdan, al inicio era la mezcla equimolar, ¿recuerdan? ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? La mezcla equimolar, ¿qué quiere decir equimolar? Que es 50-50, 0,5 de 0,5, 0,5, ¿sí? X sub 0. Entonces no nos olvidemos. Entre X, la composición final, al final dice que en el líquido residual de la caldera del balón de destilación, ¿hay cuánto? Desciende está 0,3. Todo esto entre 1 menos X final, 0,3, sobre 1 menos X inicial, 1 menos 0,5. Todo esto elevado al alfa, 2,17. Okay. ¿Cuánto nos da L, señorita? A ver. Inge sale 34,6227. ¿Cuántos decimales? 62, 62. 27. Ah, ya, está bien. ¿Dónde tendría que tener problema? En las fracciones polares. ¿No? Vean aquí, son números enteros. Con un solo decimal no hay mucho problema, ¿no? Pero si les dieran 0, con las fracciones molares, si les dieran, ¿no? 0,5. Aquí sí deberían usar 4 decimales, porque si usan 2 nomás, han visto en el primer parcial que algunos han usado 2 y luego la relación líquido-vapor les daba 0,625, ¿no? Creo que algo por ahí les daba el valor, los que han usado 2 decimales. También si han usado 4, esto les daba 0,723, vean. Es como si en porcentaje sería 62%, 62,5, en porcentaje sería 72. Vean, 10% de diferencia es nomás considerable. En acá no va a influir mucho, ¿no? Pero las fracciones molares sí van a influir, porque estos valores multiplican, dividen y sí va a hacer variar bastante sus resultados, ¿no? Entonces, ahí sí van a tener un poco de cuidado, por favor, cuando trabajen con fracciones molares. Ya, ahí sí les sugeriría que usen 4 decimales o lo guarden en la memoria de su calculadora. Ya, 34,62 moles. Listo. Ok, entonces vean, si volvemos a nuestro gráfico, vean, L sub 0, ¿cuánto hemos dicho que era? Nos hemos dado la base de cálculo, 100 moles. De líquido hemos hallado que hay 34,62 moles. ¿Cómo hallarían la cantidad destilada? A ver, ahí ya pediríamos ayuda. ¿A quién? ¿Está Saavedra, ¿cierto? Ingeniero, Sí. antes que continúe, ingeniero, la base de cálculo, digamos, ¿puede ser menor a 100 o tiene que ser mayor a 100 siempre? O 100, digamos. Ya, vuelvo a hacer hincapié en lo que hemos dicho acá. Y les vuelvo a recalcar, esto puede ser 10, 1, 1000, 500. Si a alguien no le gusta, 785, 64. Cualquier valor, pero preguntaría yo, si alguien quiere darse una base de cálculo de 1 o de 10, ¿qué va a ocurrir? Son flujos muy bajos, ¿ven? 1 y 10. Esto más todo es, ¿en qué va a incidir? Cuando usted haga esto, pues aquí va a tener que usar, sí, varios decimales, porque se imagina que L sub 0 fuera 1 o 10, vean, digamos que fuera 10. ¿Esto cuánto va a ser? Va a ser 3,46, ¿no?
Entonces, va a trabajar con flujos muy pequeños. Si fuera uno, ya, un mol. Entonces, ahí, en lugar de esto, ¿qué le va a quedar? 0.34. Entonces, en realidad no son valores muy fáciles y muy habituales, ¿no? Entonces, por eso en los textos lo que les recomiendo es tampoco un valor muy pequeño, porque les va a dar valores pequeños, han visto con 10, todo eso, ni tampoco un valor muy grande. Si se da aquí 5000, esto va a ser igual grande, ¿no? Entonces, por eso les van a ver que en todos los textos la base de cálculo, ¿cuál es? Va a ser 100. Si alguien quiere, puede darse otra base de cálculo, ¿no? Pero va a tener un poco sus problemas, ¿no? Si alguien quiere, puede darse 101, puede darse 1000, puede darse 500. El problema más que todo va a ser con la cantidad de decimales que trabaje. Porque los resultados van a ser en realidad lo mismo, ¿no? Van a ser proporcionales. Eso ya depende, les recalco, de qué base de cálculo se dé. Por lo habitual, lo más habitual es esta, 100. No van a encontrar textos que les digan, de ese base de cálculo de 5. No, se puede, sí, pero no es muy habitual. El 100 nos da una base. ¿Por qué nos da la base? Porque como nos damos 100, incluso esto lo podemos tomar como algún porcentaje y podemos visualizar mejor las respuestas. Pero si alguien desea, puede darse uno todos, siempre y cuando tenga cuidado con los decimales y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, es importante esa parte. ¿Está bien, joven? Muchas gracias, ingeniero. Ok, ya. ¿Estábamos con quién? Con Maciel. ¿Está Maciel Saavedra? ¿O no vino? Sí, aquí estoy. Ah, ya. Señorita, muy bien. Ayúdame, por favor, ahora usted en esta parte. ¿Cuánto cree que hay de destilado? Si al inicio había 100 y me queda ahora 34,62. ¿Cómo podría hallar la cantidad de vapor que se ha condensado y se ha recolectado? Eso le llamamos destilado. Sí, sería con la ecuación. Ya, ¿cuál ecuación? ¿Qué haría? ¿Sumaría, restaría, multiplicaría? ¿Qué haría? ¿Cómo se llama? Con la ecuación de F igual a el vapor más líquido. Sí, ese balance, ¿no es? ¿Recuerdan? Esto es Ajá, análogo a lo que hemos hecho acá, lo que hizo su compañero, ¿no? Lo que entra igual, es igual a lo que sale aquí, lo propio, ¿no? Lo que había al inicio va a ser igual a lo que hay al final, ¿sí? Al final, ¿qué hay? L y P. Entonces, es una ecuación análoga, ¿no? Entonces, acá esto era 34,62, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos? Balance global. Lo que hemos visto en destilación cerrada del balance global y parcial, aquí vamos a seguir aplicando. Y ahí a eso estamos agregando esta ecuación integrada. ¿Qué dice el balance global? Decía, ¿recuerdan? F es igual a L más B. Esto era para una destilación cerrada. Entonces, para distinguirlo, ¿qué estoy poniendo aquí? Líquido inicial. Es igual a L más el vapor que se ha recolectado y se denomina destilado. ¿Cuánto vale L sub 0? 100. Líquido inicial. Líquido que me queda al final en el recipiente es 34,62 y de acá puedo despejar vapor. ¿Cuánto me daría esto, señorita? 100 menos 34,62. ¿Cuánto me daría? 65,38. Ya, 65,38. 65,38 moles. Listo, ya tengo cuánto tengo de destilado. ¿Cómo hallaría esta Y, señorita? La fracción molar en el vapor que se ha recolectado. Mm, podríamos hacer con el método que hicimos la otra clase y la tarea, con el balance parcial y así. Ah, ya recuerdan. Acá hacíamos balance global y luego que hacíamos un balance parcial. A cada flujo lo acompañábamos con su fracción molar. Acá es lo propio, ¿no? A cada uno de estos flujos en un balance parcial lo voy a acompañar con sus respectivas fracciones molares. Eso lo denominamos, recuerdan, balance parcial. Balance parcial. ¿Está?
balance parcial. ¿Qué hacíamos otra vez? En cada uno de estos flujos, L sub 0, L más D, lo acompañamos con sus fracciones molares. ¿Cómo hemos llamado a la fracción molar de L sub 0, señorita? Y con X sub 0. Ya, X sub 0, ahí está. Con AL, ¿cómo se llamaba? Y sub A. Y es siempre vapor, ¿recuerdan? L con qué es? Con X. E. Ya, es importante. ¿Dónde vendría entonces aquí la Y? En el vapor, ¿no? Con B. ¿Sí? Ahí está. Este vapor obviamente se ha condensado y lo hemos recolectado y se denomina destilado, ¿sí? Líquido inicial, otra vez el super. L es el líquido residual, ¿sí? El líquido que queda en el recipiente y B es el vapor que lo hemos condensado y lo hemos recolectado. Esto se denomina destilado, por si acaso. Listo. Entonces, si ponemos a contar datos, ¿tenemos todo para hallar Y, señorita? Sí. A ver, L sub 0, ¿cuánto vale? Y que podrías. Ah, no, está 100. 100. X sub 0, ¿cuánto era? La mezcla era equimolar. ¿Qué era equimolar? 0.5. Equimolar es igual fracción molar para ambos, ¿no? 50-50, 0,5. L hemos hallado. La composición del líquido residual era 0,3 y B ya hemos hallado. Entonces podemos hallar Y ya directamente, despejando y reemplazando, ¿no? 100, a ver, ayúdame con este cálculo, por favor, señorita. 0,5. Esto pasa a restar 34,62. X vale 0.3. Y el vapor pasa a dividir 65.38. Listo. Sería 0,6059. Ya, ahí está, ¿no? 0,6059. Ahí está la composición del que tenemos. ¿Qué le parece el resultado? ¿Es coherente o no? Sí, Ya, ¿por qué es coherente? porque puede estar entre. O sea, puede estar para sacar X sub A y así su temperatura. Ya, a ver, vean acá. ¿A qué me refiero con coherente? Está bien que este valor es muy alto, es muy bajo. ¿Qué diría? Ha entrado en 0,5, ¿no? La fracción molar inicial. Sería muy alto, o sea, considerando la entrada. A ver, ¿cuál es la idea de la destilación? A ver, es importante recalcar esto. ¿Para qué usan la destilación? No simplemente queremos que sepas resolver, sino más que todo su criterio, ¿recuerdan? El criterio es lo que nos interesa. ¿Sí? Entonces, ¿sí? A ver. Aquí, si lo comparo esto con la destilación que hemos visto, esto no está ocurriendo acá, pero esta es destilación cerrada, pero la idea sigue siendo la misma. Vean, si aquí entraba, recuerden que X, Y, X sub 0, hacemos solución al componente más volátil. Si X sub 0 era 0,7, por acá arriba el vapor que tenemos acá, su composición, ¿cómo debería ser, señorita? Debería ser mayor, menor o igual a 0,7. Si nos referimos al componente más volátil. ¿Qué esperaría luego de la destilación? Sí esperaría que sea mayor a X sub 0. Este Y debería ser mayor a 0,7, ¿no? Por algo están haciendo la destilación, no puede ser lo mismo, les recalco. Y aquí abajo, ¿qué ocurriría?
con el X del líquido, la composición del líquido. ¿Cómo debería ser? ¿Mayor, menor o igual a 0,7? Menor al 0,7. ¿Sí? ¿Está bien? En la destilación estamos enriqueciendo a la parte superior con el componente más volátil. O sea, en pocas palabras, esta corriente debe tener una mayor fracción molar que la inicial. En cambio, el líquido es empobrecido del componente más volátil, o sea, debe disminuir acá. Aquí debe ascender, aquí debe disminuir. Esta es una destilación cerrada. En acá, que estamos hablando de una destilación abierta, la idea sigue siendo la misma. ¿Sí? No podemos, no puede ocurrir cosa distinta en una destilación. Vean, al inicio es 0,5. ¿Qué debo esperar? Que el vapor, recuerden que este es el componente más volátil, que el vapor que estoy recolectando acá tiene que tener una mayor fracción molar que la que había al inicio. ¿Cuánto hemos hallado este Y? 0,6 si quiero, con un solo decimal para no. ¿Tiene lógica? Claro que sí, es mayor a esto. ¿Y qué esperamos del líquido que queda acá? Debe tener una composición menor en función al componente más volátil. Esto es si hablo del componente más volátil, por favor. Si nos referiríamos al componente menos volátil, va a ocurrir lo contrario. ¿Sí? Por si acaso, ahí está. Entonces, a eso nos referimos cuando les pido que me digan si es coherente o no. Entonces, si ocurriría lo contrario en sus cálculos, en sus estados que hayan, entonces les diríamos, revisen su procedimiento, les diríamos, ¿no? Para que no haya esas contradicciones en sus resultados, ¿no? No puede ser que, a ver acá, no puede ser que hayan valores que no sean coherentes con lo esperado. ¿Sí? Pues ahí está. Lo que nos interesa desde que está bien, la evaluación teórica es que pueda resolver estos problemas. ¿Sí? Ahí está. Son bastante habituales. Pero ya para más adelante lo que nos interesa es su criterio. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, es importante eso, ¿ya? Antes de hacer otro ejercicio. ¿Está ahí alguna duda que tengan antes de hacer otro ejercicio? ¿Alguna duda? Creo que no. Entonces podemos hacer lo otro, ¿ya? El siguiente ejercicio. A ver. Dice una mezcla de benceno tolueno. A ver, ahí a quién podemos pedir. Ahí está la señorita Cardoso, Melissa. Está Melissa Cardoso. No está, no ha venido Melissa. A ver. Dije, le Sí envío está. un mensaje. Está, ¿no? Melissa, ¿estás por ahí o no? Es, Dije, le envió un mensaje a Melissa ¿qué dice? solicitando permiso. Entonces, ya usted ayúdeme, joven, usted que está ahí tan colaborativo. ¿Usted es? Enrique. Enrique. Pero hola, Ángel. Ir ahora, ya. Joven, ir ahora. Ayúdame, por favor, a desglosar esto. Dice, una mezcla de benceno tolueno. ¿Qué sería el benceno? El más volátil. Más volátil. Recuerden que todos los componentes habituales, mejor dicho, todos los balances están referidos al componente más volátil, ¿sí? Tolueno, ¿qué sería? El menos volátil. ¿No? De composición 0,30 en fracción molar de benceno. Se somete a una destilación diferencial o abierta, si desean, ¿no? Para dar un vapor de composición global 0,40. Calcule el porcentaje de mezcla inicial que pasa al destilado.
Tome en cuenta que la volatilidad relativa, ahí está la volatilidad relativa, ¿cuánto es? 2,47. ¿Cómo plantearía esto, joven? ¿Qué ecuación usaría? La del Lord Lyre. Ya, la de... ¿Qué harían ahí? ¿Qué haría con la ecuación de Lord Lyre? ¿Qué haría con esa ecuación, joven? A ver, ¿qué me dice? Para poder calcular el porcentaje de mezcla inicial. Veamos, ayúdeme entonces a identificar aquí algunos datos, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan? Tengo que identificar. Listo, ya. Pondremos aquí a un inicio. A un inicio, ¿qué teníamos, joven, acá? ¿Qué era esto? Lo que viene el balón de destilación. Líquido. ¿Líquido qué? Inicial le vamos a llamar, ¿está bien? Líquido. Su fracción molar igual, fracción molar inicial. Que aquí lo calentamos esto. Parte del líquido pasa a la fase de vapor. Hemos dicho, ¿no? Fase de vapor, luego el vapor se condensa y lo recolectamos. Para que se condense aquí, ¿qué introducía, joven? ¿Qué viene acá? Agua, ¿sí? Agua contracorriente. Si les he dicho, esto se conecta a un grifo, ¿no? Y del grifo, obviamente, vamos a obtener el agua. ¿Sí? No es agua destilada, simplemente es agua de grifo que está ahí circulando, ¿no? Vamos a conectar. Bueno, y al final, ¿qué va a ocurrir? Al final, hemos dicho que como parte de este líquido ha pasado a la fase de vapor, esto va a disminuir su cantidad, ¿no? Ya no va a estar aquí a la mitad, va a estar por acá. Y a la cantidad que me queda, ¿con qué letra le he denotado? Simplemente con la letra L. Esta L tiene una composición que es X. ¿Sí? ¿Recuerdan? El vapor que ha venido por acá y por acá se ha condensado. Y se ha recolectado acá. Esta cantidad que se ha recolectado lo voy a denominar destilado. Y con letras, ¿cómo denotaba esto, joven? ¿Recuerda qué letra usaba aquí para denotar esta cantidad que hemos destilado? La B. B. ¿Y su composición con qué letra? Y. ¿Recordamos? Ahí está. Es muy habitual. ¿Qué datos nos está dando el problema? Nos dice una mezcla de benceno-tolueno de composición 0,30, fracción molar de benceno. ¿Eso 0,30 dónde pondría, joven? ¿Qué sería? ¿Perdón? A ver, otra vez. Una mezcla benceno-tolueno de composición 0,30. Este dato, ¿dónde lo ubicaría en la gráfica? ¿Cuál sería? ¿Qué dato nos daría? Es la X sub 0. Exacto, ¿ve? Como dice su compañero, es la composición inicial. Aquí de benceno hay 0,3. Obviamente de tolueno hay 0,7. Listo. Muy bien. Se someten a destilación diferencial para dar un vapor de composición global 0,40. ¿Dónde pondré este 0,40, joven? En nuestro, como es vapor, en nuestro Y. Ah, muy bien, ¿no? Como dice su compañero, Y 0,4, ¿no? Listo. ¿Tiene lógica que la fracción molar aumente en el vapor? ¿Sí?
Ya, eso con más seguridad creo, ¿no? Claro que sí, jóvenes, les vuelvo a recalcar, esta es la fracción molar del componente más volátil. En el vapor, esto tiene que incrementar su fracción molar. Si es 0,3, aquí debe ser 0,4, 0,5, 0,6, dependiendo de cuánto tiempo destila, entre otros demás. En el líquido, ¿qué debería ocurrir? ¿Cuánto debería ser X, joven? ¿Mayor o menor a 0,3? Menor. Menor, ¿sí? ¿Está bien? Mientras el vapor incrementa su fracción molar, lo que me queda debe disminuir. ¿Por qué? Porque la mayoría del benceno que hay aquí, una gran parte debería irse a la parte de vapor, obviamente con algo de tolueno, pero eso es la lógica. Entonces aquí debe darme 0,2, 0,4, digo, mejor dicho, 0,2, 0,1, algo menor a 0,3, ¿sí? Es importante eso ya para incluso cuando van haciendo los cálculos. Bueno, listo. Ahí está, tenemos X sub 0 y Y. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué ecuación me sugiere usar, joven? A ver, hemos visto que la ecuación de Lord Rayleigh integrada, ¿qué nos decía? A ver, lo volveremos a escribir. Decía L sub 0 entre L es igual a la raíz de índice alfa menos 1 de X sub 0 sobre X. Esto era 1 menos X. 1 menos X sub 0, todo esto elevado al alfa. De esta ecuación, ¿qué dato tenemos, joven? Tenemos alfa, tenemos X. ¿Qué X? Final, inicial. X inicial. Eso, en X inicial. ¿Qué es lo que no tenemos? La X final. No tenemos eso, ¿verdad? Vean. ¿Sí? Del problema nos dice cuánto se ha introducido al balón de destilación o a la caldera, como le llaman. ¿Tenemos esta cantidad? No, ¿Vemos cuánto hay de líquido residual? no tampoco, pero nos podemos dar una base de cálculo. Exacto. ¿Cuándo nos damos la base de cálculo? Si no tenemos estos tres, ¿sí? Si el problema me diera alguno de estos tres parámetros, obviamente ya nos tienen que dar base de cálculo, sobre el hincapié en eso, ¿no? Entonces, vean, no tenemos ninguno de los tres, entonces aquí ya directamente, base de cálculo. ¿Cuál sería la base de cálculo más común, joven? 100 moles. ¿Para quién? Para L sub 0, ¿no? 100 moles. ¿Por qué 100 les recalco? Porque incluso lo pueden tomar como porcentaje, ¿no? Había 30% me queda, 40% se ha destilado, qué sé, o me queda 60% mejor y 40% se ha destilado, algo ahí, ¿no? Recuerden que el porcentaje es tanto por 100. A esto lo podemos llamar ecuación 1. Entonces, vean, si nos damos la base de cálculo, tendríamos L sub 0. Pero todavía no tenemos ni L ni X. ¿Cómo hallaría X o L, joven? ¿Qué ecuación más se le viene a la cabeza para hallar y resolver este problema? La ecuación de la global, la siguiente, la ecuación. ¿Global? No, no, la que le sigue a la global. La que le sigue a la global. A ver, vean, si hacemos el balance global, a ver, veamos esto. Bueno, esto puede ocurrir, ¿no? ¿Qué tendría? L sub 0 es igual a L más B. ¿Cuántas incógnitas tengo aquí? Una, dos incógnitas. Bueno, si hacemos la balance parcial, a ver, balance parcial, que bien diría, ¿no? Dirían acá L sub 0 por X sub 0 es igual a L por X más el vapor que es destilado por Y. ¿Cuántas incógnitas tendría en esta ecuación, joven, del balance parcial? A ver, joven Iraola, ¿cuántas incógnitas tendría en esta segunda ecuación? ¿Qué diría? ¿Qué pasa con los compañeros? ¿Estás ahí, Iraola? Dije, perdón, mi micrófono.
Ah, 4 incógnitas, ingeniero. acá 4. A ver, L sub 0 tenemos, ¿no? X sub 0 tenemos. L no tenemos. X tampoco tenemos. No, 3, dije 3, 3, perdón. Ah, ya. Vapor no tenemos ya. Entonces, hay 3 incógnitas. Si hago una retrospectiva acá, si esto le llamo alfa y beta, ¿qué tendría acá? Tendría dos ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Entonces, ¿cómo resolverían ahora esto? Dije, ¿Cómo hay una parece? ecuación para la volatilidad relativa. ¿Podría ayudar Ya. esa ecuación? Ah, ya. ¿Qué tal eso? ¿Recuerdan cuando hemos integrado esto? Bueno, es tarea, a cierto punto lo han puesto conmigo. Hemos usado esta ecuación, ¿no? Que relacionaba la volatilidad relativa promedio, les decía, con las fracciones molares, ¿sí? Entonces, esa es la ecuación que vamos a usar, como dice su compañero. Y esta ecuación voy a usar. Y que si no tiene A o B, se sobreentiende, ¿verdad? Que es X de A, Y de A, ¿verdad? Sí, Si en solamente realidad, Y o X. sí, recuerden, si ponen Y, esto puede ser tanto para X como para A, digo, para A como para B, ¿no? Si Ah, alguien ya. quiere separar B, entonces puede repetir, pero en realidad, recuerden que, como les he dicho a un inicio, todos los balances que van a ver en los textos están referidos al componente más volátil. ¿Por qué? Porque la otra fracción la pueden hallar por diferencia, ¿no? Recuerden, suma de fracciones molares da 1. Entonces, si alguien quiere, puede separar el menos volátil, pero su lógica va a cambiar en algunos casos, ¿no? Aquí en la fracción molar del destilado debería disminuir, del otro debería aumentar, eso cambia, es a la inversa de lo que estamos viendo. Eso. Cuidado, ahí le genera algunas confusiones. Entonces, vamos a hacer esa ecuación, como dice su compañero. Diremos, además, a ver, además, ¿qué sabemos? Y es igual a volatilidad relativa por X, si recuerdan, entre 1 más volatilidad relativa menos 1 por X. Ahí está. Es lo que tenemos entonces. De acá, ¿qué datos tenemos? Tenemos Y, vean, 0,4. La volatilidad relativa tenemos. ¿Qué tendríamos que ir de aquí, joven? X nada más, ¿no? Y 0,4 igual a alfa. ¿Alfa cuánto es? 2,47. X, todo esto sobre 1 más alfa menos 1. 2,47 menos 1 por X. Entonces acá, qué sé yo, la simple álgebra, ¿no? 0,4 sería 1 más, esto lo voy a pasar a multiplicar, 2,47 menos 1, 3,47 veces X. Esto es igual a 2,47 veces X. Ah, bueno, distributividad, si alguien dice, ¿no? Ahí, la distributividad. ¿Qué nos quedaría la distributividad? Aquí lo continuaremos para que no se quede mucho acá. Y si disculpe, ¿no sería 1,47 en el paréntesis? Ah, cierto, no estoy restando. Ya, disculpa si es. Me fue mucho. Ahí es 1,47. Exacto. Gracias. Bueno, ya lo distribuiremos acá nomás, les decía, pues no está vulgar. 0,4 por 1 es 0,4. Más, ¿cuánto es 0,4 por 1,47? 0.564. 0,564 veces X, y esto es igual a cuánto? A 2,47. Ahí está. No, 0.588, dije, perdón. Ah, perdón, 0,588. 588. Ah, ya. Está bien. 588. 588, esto es igual a 2,47 veces X, ¿no? Sí, ahí estamos, ¿no? Listo, esto va a pasar a restar. Y finalmente, X, ¿cuánto nos daría, joven? A ver. ¿Cuánto sería? 0, algo debería ser, ¿no?
0,2121. Dos decimales más, si se puede. 21,25. 21,25. Listo, ¿no? Con fracciones con las que ten cuidado, que sí, usen nomás decimales. O guárdenlo en la memoria de su calculadora. En realidad, yo asumo que todo lo guardan en su memoria de su calculadora cuando hacen cálculos, ¿no? Ahí está. Entonces, esta X, vean cuánto vale según su compañero. Me imagino que todos hemos llegado lo mismo, si no alguien ya me hubiera dicho algo. 0,2122, necesito 25, pero no. 21,25. ¿Tiene lógica? Sí, está Sí, reduciendo su... sí, ¿no? En lo que me queda, ahí se disminuye la fracción molar del componente más volátil. Estoy refiriéndome al componente más volátil, por eso hincapié. No esperen que ocurra lo mismo con el menos volátil. Con el menos volátil va a ocurrir lo contrario. Y del destilado y aumenta. Está. Listo, ya tengo X. Si reemplazo en 1, ¿qué podría hallar? Ya tengo esta L. X. L, que es de líquidos residuales, ¿verdad? Líquidos residuales. Esto ya tenemos. Listo, diríamos en 1. Diríamos en 1. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en 1? L sub 0 sobre L. Será alfa menos 1. X sub 0 sobre X. 1 menos X. 1 menos X sub 0 al alfa. De acá dejamos L ya. Directamente podemos reemplazar datos. L va a ser L sub 0 sobre toda esta raíz, ¿no? L sub 0 era 100 moles, si recuerdan. Alfa menos 1, alfa vale 2,47, ¿no? 2,47 menos 1. Si quieren alguien directamente hubiera puesto 3,47, ¿no? Algunos ponen ya de forma directa para que no les ocupe mucho espacio. X sub 0 era 0,4, si no me equivoco. Ah, no, 0,3. 0,3. 0,3. X que haya su compañero es 0,2125. Está todo esto entre 1 menos X, 1 menos 0,2125. Todo esto sobre 1 menos X sub 0, X 0,3. Dicho. Y esto elevado al alfa, 2,47. Listo. ¿Cuánto vale L, joven? Si es que ponemos todo esto en la calculadora. 64,8889. 64,8889, ¿no? Con los flujos no hay mucho problema. Y con los decimales no va a pasar mucho. Listo. ¿Cuánto sería el destilado, joven? Si yo le preguntara. ¿Cuánto valdría B? ¿Qué le hemos llamado a esta ecuación? Balance global, ¿no? Alfa creo que lo hemos llamado. Ahí está, ¿no? Balance global. Ya tenemos L subinicial. Sería L menos F. Exacto, ¿no? Entonces, L sub 0 es igual a L más B. De acá B, ¿no? ¿Cuánto sería L sub 0? 100 menos 64,89. ¿Cuánto sería B? 31, no, 35,11. Ah, ya. 35,11. Listo. Ya está todo, creo que ya hallado. ¿Qué nos pedía hallar? El porcentaje de la mezcla inicial que pasa al destilado. ¿Cuál sería su respuesta a esta pregunta, joven? El porcentaje de mezcla inicial que pasa el destilado es ¿Qué le nuestro está valor diciendo? de L sub 0. De, El de 60, esta cantidad inicial, ¿cuánto ha pasado al destilado? Dice, en porcentaje. 35,11. Sí, ¿no? Esto me refería con la facilidad de darse 100 de base de cálculo. Si hubieran dado 1, 10 o 20, entonces tendría que haber porcentajes, ¿no? Entonces, ¿recuerdan? De L sub 0 que era 100, ¿cuánto ha pasado al destilado de vapor? 35,11 moles, ¿no? Y del líquido me queda 64,89
moles. Este sería en moles. En porcentaje, ¿qué va a ocurrir? Como es sobre la base de cálculo de 100, entonces DD sería 35,11% se ha ido al destilado y de líquido, ¿cuánto me ha quedado? 64,89%, ¿sí? Pues vamos a hacer eso de forma directa porque nuestra base de cálculo es 100. Si hubieran dado otra base de cálculo, hubiera tenido que sacar, ¿no? Porcentaje es cantidad final, entre cantidad inicial por 100%. Eso más hubiera tenido que hacer, ¿no? Entonces, es la facilidad de dar series. 100 como base de cálculo inicial. Ahí están los porcentajes que me quedan. Del 100% que había, el 35% ha ido al vapor y el 65% se ha quedado en la fase como líquido residual. Listo. Listo, con eso ya hemos combinado este segundo ejercicio. ¿Alguna duda hasta ahí antes de continuar? ¿Alguna duda? Inge, disculpe, el hecho de usar decimales, bueno, no sé, a mí L, por ejemplo, por los decimales me salió 64,93, pero, o sea, ¿eso va a influir en el examen? Si es que hay alguna variación. En realidad les comentaba, por lo menos en 4, por lo menos. ¿Sí? Para el primer parcial no se había comentado eso, de ahí he dejado de estar mucho esto. En realidad, incluso recuerden lo que se han de decir en básicas. Esto es en el papel, se han de decir, explicarme. En el papel, pero asumimos que en su calculadora usted está usando todos los decimales. Por eso tiene la tecla ANS o la tecla memoria. Me llama la atención que solamente usen algunos 2 decimales y con eso nomás trabajen. No es muy habitual, ¿no? En lo posible trabajen con todos los decimales, por eso tienen su calculadora, les decían ahí seguramente. ¿Sí? Entonces, si ha trabajado con todos los decimales, sí, varía esto y en realidad va a ser más exacto, ¿no? Recuerden que cuando trabajan con Excel, el Excel no redondea esto. Claro, le muestra con 2 decimales, pero no es que lo borre esto, ¿no? En realidad lo tiene en su memoria y con todos los decimales trabajan, ¿no? Entonces, mejor si trabajan con todos los decimales, con su calculadora, con la memoria, con la tecla ANS. Entonces, yo les hago hincapié en esto porque medio raro, ¿no? Entonces, pareciera que no usan esto en sus cálculos, pareciera que si los redondean a 0,2, entonces todo con 0,2 en la calculadora. Me llama un poco la atención, ¿no? Entonces, sí, mientras más decimales se usen, mientras usan esto en su calculadora, van a ser los datos más precisos, van a acercar más a lo que hagan incluso esto. Esto pueden hacer en Excel, ¿no? Todavía con desbalances. Ahí sí les va a dar con todos los decimales. ¿Está bien, señorita? Sí, Inge, gracias. Ya. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos hecho? Bien, es simplemente un poco de práctica, ¿no? Que entiendan el principio de destilación. ¿Sí? Creo que nadie tiene otra duda. Iremos a lo siguiente. Vamos a hablar de la condensación. ¿Está bien? Hablaremos un poco de condensación parcial. A ver. Condensación parcial. A ver, hablamos un poco de este capítulo. ¿Qué dice? Es el proceso inverso a la destilación simple. ¿Sí? Es lo inverso. ¿Qué ocurre? Dice, en este proceso, a partir de una mezcla de vapores, vean, en la destilación que hemos visto, lo que ingresaba al destilador cerrado o al destilador abierto era un líquido. En cambio, en acá, ¿qué va a hacer? Va a ingresar vapor, se condensa y se produce un líquido, ¿sí? Menos rico en componentes más volátiles que el vapor inicial, ¿sí? En tanto, el vapor residual queda enriquecido con los componentes más volátiles. A ver, ¿qué más dice? De forma análoga a la destilación simple, la condensación parcial se puede llevar a cabo de 2 modos. Inciso A, condensación en equilibrio o cerrada, ¿sí? Cerrada. ¿Sí? Es que dice el líquido producido en la condensación permanece en contacto con el vapor estando ambos en equilibrio. El proceso se lleva a cabo
se realiza, mejor dicho, llevando al vapor a una temperatura comprendida entre el inicio y el final de la condensación. ¿Sí? Entonces, muy parecido, muy análogo a lo que hemos visto. Si recuerdan, en destilación cerrada, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho lo siguiente. A ver. Un poco acá. ¿Qué hemos dicho? Aquí entramos una corriente F con X sub 0 y hemos dicho que en la destilación esta F ingresaba al destilador en estado líquido, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Aquí poníamos calor en el destilador para que haya un equilibrio líquido-vapor, que parte de este líquido que ingresa se vaporice, hay un equilibrio y por la parte superior salía vapor y por la parte inferior líquido. ¿Sí? Esto es lo que hemos dicho. Cada uno con sus fracciones molares, ¿no? Líquido siempre es X, vapor siempre es Y. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá en condensación? Vean, ya no voy a ingresar acá una corriente en estado líquido. Voy a ingresar una corriente en estado vapor. ¿Qué le puedo llamar? Ya no puedo llamar B, ¿no? Hay que distinguirlo de esta B. B sub 0, si desean. Su composición ya no puede ser X. X es para líquidos. ¿Qué debería llamarle aquí? Y sub 0. ¿No? Ya no voy a llamar X sub 0, voy a llamar Y sub 0. Si en lugar de aquí de aumentarle calor, ¿se imaginan? Si al vapor le aumentan calor, no se va a condensar. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que enfriarlo, de forma tal que parte de este vapor se condense al estado líquido. Vean, las ecuaciones que hemos visto seguirían siendo válidas. Balance global, ¿cuál sería el balance global? Que el vapor al inicio va a ser igual al vapor al final más el líquido. ¿Cuál sería el balance parcial? Lo propio, ¿no? Que hemos visto de forma análoga a lo que ya hemos visto. O sea, B sub 0 lo voy a acompañar de Y sub 0 a B de Y y el líquido de X. Seguirían siendo válidas, simplemente que tendríamos que tomar en cuenta esto, cómo ingresa, en qué estado ingresa la corriente ahí. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, sí. Bueno, acá está, ¿no? Lo que estábamos poniendo, el balance de materia, y si combinamos ambas ecuaciones, vamos a llegar a esto, ¿no? Que es muy parecido a lo que hemos visto ya en anteriores balances, ¿sí? Ahí está, ¿no? Estamos explicando esto, ahí está. Ya. Entonces, vean, esto es parecido a lo que hemos visto, si recuerdan, en el balance que hemos hecho cuando ingresaba la corriente en estado líquido. Solamente que acá ya no estoy usando fracciones molares, solamente aquí prácticamente la mayoría X, ¿no? Ahora es más, la mayoría es Y. ¿Ven? Entonces, si combinan estos dos, como lo hemos hecho anteriormente, van a llegar a esta ecuación. ¿Sí? Ahí está. Vapor inicial, composición inicial, ahí está todo lo que estamos, ¿no? Líquido condensado, vapor residual, composición de líquido condensado. Sí, L sería el líquido condensado, ¿no? D es el vapor residual. Entonces, ahí está la notación que podemos usar en este tipo de condensaciones. Vean, es análogo a lo que hemos visto en destilación cerrada, ¿no? Entonces, no debería haber aquí muchos problemas en realidad. Entonces, podemos dar estos datos y hacer lo mismo que hemos hecho en destilación cerrada. Solamente estamos cambiando ahí las variables. ¿Cuál es la otra condensación que podemos ver? Al igual que en destilación, la condensación diferencial o abierta. ¿Qué dice? En este caso, el líquido condensado se retira continuamente de la presencia del vapor. Para llevar a cabo la operación, se lleva la mezcla gaseosa a la temperatura de condensación y se retira continuamente el líquido condensado. A medida que transcurre la operación, el vapor se enriquece de los componentes más volátiles, descendiendo continuamente la temperatura de condensación. Antes de que me olvide acá, vean,
¿qué deberían esperar de las composiciones si hablamos? Recuerden que esto hace en alusión al componente más volátil, ¿no? Por ejemplo, ¿qué deberíamos esperar? Nos daremos un valor. ¿Qué tal si Y sub 0 vale 0,5? 50%. ¿Qué deberían esperar de la composición del vapor acá? ¿Qué dice? A ver. Acá está, ¿no? En este proceso, a partir de una mezcla de vapor, se produce un líquido. El líquido dice, me está hablando del líquido, ¿no? Es menos rico en componentes más volátiles que el vapor inicial. Entonces, si me habla del líquido, ¿qué quiere decir? Que esta X debería ser menor a 0,5 en este ejemplo, ¿no? Puede ser 0,4, 0,3, 0,2. Sigue siendo la misma idea, ¿no? ¿Sí? El líquido es menos rico en componentes más volátiles que el vapor inicial. En tanto, el vapor residual, es el vapor residual, queda enriquecido con los componentes más volátiles. O sea, debe aumentar su fracción molar. Aquí esto debería ser mayor a 0,6. Es prácticamente lo mismo que hemos visto en destilación, la misma lógica, solamente que la corriente está entrando en estado de vapor y anda en estado líquido, ¿no? Aquí quito calor para que haya esa condensación y parte del vapor pase al estado líquido. Y luego hago la separación, ¿sí? Ahí está. Entonces acá obviamente va a ocurrir lo mismo en realidad, ¿no? En esta condensación diferencial o abierta. A ver, es como si tuviéramos lo siguiente. A ver. Ya, vamos a copiar el gráfico de la condensación. ¿Dónde estamos? De acá arriba nomás, para no tener ningún problema. Esto lo volvemos a copiar. A ver. ¿Qué tendríamos? A ver. Acá. ¿Cuál sería la única diferencia? Bien. ¿En qué estado ingresa nada más su alimentación, si desea, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál sería la única diferencia acá? Que en acá ya no va a ingresar líquido, ¿no? Obviamente esto sería muy complicado de hacer en el laboratorio, pero simplemente para que tengamos una idea, ¿no? En acá todo está como vapor. El vapor, ¿qué va a ocurrir? Quiere ganar mayor espacio y aquí va a estar agua contracorriente, ¿no? El agua contracorriente. Ahí está el agua, está yendo a contracorriente. El vapor que va a ocurrir se va a condensar, ¿no? Aquí va a estar el condensado o destilado, si desea. ¿Sí? Entonces, ahí está. Vamos a ver, para ser más coherentes con lo que hemos visto, al inicio de esto ahí. Ponemos, ¿no? Inicio, final. Inicio, final. ¿Sí? O sea, a un inicio todavía no se ha condensado el vapor. Luego de cierto tiempo, delta T, ¿qué va a ocurrir? Ya no va a haber tanto vapor. Obviamente el vapor no podemos denotar que disminuye, ¿no? Porque el vapor ocupa en realidad el mayor volumen posible, ¿no? Lo que sí podríamos notar es que parte de este vapor se ha condensado y acá se ha recolectado, ¿no? La misma idea. ¿Bien? ¿Qué va a ocurrir? Aquí van a tener una cantidad de vapor inicial, composición inicial. Lo que me queda aquí va a ser B. ¿Esto qué sería? Y. Ya no va a ser la misma cantidad. Obviamente va a ocupar el mismo volumen porque es un gas, ¿no? Ahí
En cantidad, si hablamos en moles, va a disminuir. Ahí está el destilado. ¿Esto qué sería? Líquido residual con su fracción 1 de X, ¿no? Muy análogo a lo que hemos visto. Sí, ahí está. Entonces, ahí está esto. Por favor, ¿qué podríamos decir acá? Igual podemos hacer alguna pequeña integración, todo lo demás, ¿no? Dice, a ver, en este caso, la cantidad de vapor inicial y residual está de igual por la ecuación de Lord Rayleigh, pero ya referido al vapor, ¿no? Ven, aquí estaríamos cambiando un poco las variables. Vean aquí. Antiguamente, ¿recuerdan? Los límites tenían como límite superior e inferior a X, ¿no? Porque se referían al líquido inicial y residual. Acá estamos hablando del vapor inicial, vapor residual, ¿no? Desde Y sub 0 hasta Y, del diferencial de Y sobre Y menos X. Aquí recuerdan, tenían líquido inicial, líquido final, ¿no? Pero aquí ya tenemos vapor inicial, vapor final. Es algo análogo. Si el intervalo de volatilidad relativa permanece constante, pueden deducir esta expresión. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Pues se podría deducir esa expresión. No vamos a perder mucho tiempo ya en eso. Pueden verificar ustedes en casa. ¿Qué dice? ¿Qué es A1? ¿Qué será? A1, A2, B1 y B2. ¿Qué nos dice en realidad la expresión? Ven, aquí está la volatilidad relativa. Eso no creo que no hay ningún problema. ¿Qué es A1? Moles del componente más volátil. B1, moles del componente menos volátil. A2 sería los moles finales que quedan en la fase de vapor del componente más volátil, y B2 sería moles que quedan en la fase de vapor del componente menos volátil. ¿Sí? Ahí está lo que nos dice esto. A ver, para entender un poco mejor esto, hagamos el siguiente ejemplo. ¿Qué tenemos? A ver, esto es fracción molar, perdón ahí, ¿qué dice? Una mezcla de heptano y octano, dice, heptano y octano, a ver. Heptano y octano. ¿Recuerdan? El primero siempre es el más volátil. El segundo es el menos volátil. B. De composición 0,50 en fracción molar. Allá vean, 0,5. En lugar de decirles esto, les pueden decir el problema como es 50%, una mezcla equimolar de heptano y octano. ¿Sí? Igual sería otra forma de referirnos a esto, ¿no? Se somete a condensación parcial diferencial hasta que la composición del vapor residual sea 0,6. Determine la composición global del condensado tomando una volatilidad relativa promedio de 2,16. Entonces, a ver, para no hacerlo esto más largo, a ver qué podríamos hacer acá. Podríamos intentar copiar esto, a ver. A ver. Ahí está, ¿no? Para que sea, para hacer esto un poco más rápido. Esta volatilidad relativa promedio. ¿Qué más podemos hacer ahí? Ahí, ya. Entonces, esto podemos usar. Ya. Bueno, ¿qué nos está diciendo acá el presente problema? Dice una mezcla de heptano y octano de composición 0,5. A ver, que nos ayude un rato. ¿Está Gerardo Jiménez? ¿Está Gerardo Jiménez o no vino? Firme, Inge. Ah, ok. Muy bien. Ahí denos, por favor. Heptano y octano. Este 0,5, ¿dónde pondría en sus datos? ¿Qué sería? ¿Dónde pondría ese 0,5? En el vapor, en el matrazo, en el yeser.
Ya es 0, ¿no? Al inicio dice que es equimolar, 0,5. Listo. Se somete a una condensación parcial diferencial hasta que la composición del vapor residual, ¿cuánto sea? Dice 0,6. 0,6. ¿Cuál sería el vapor residual? Lo que estaría saliendo por el menú del gráfico. En XL, en X. Aquí. Sí, Ya. Vean, otra vez. Vapor, siempre con qué letra es su fracción molar. AB. Ya, su fracción molar siempre es con Y, ¿recordamos? Entonces, ahí está, ¿no? Vapor, ¿cuánto dice? 0,6. ¿Está bien? Vean, el vapor está incrementando su fracción molar, ¿recuerdan? Del componente más volátil. ¿Sí? Siempre en el vapor ocurre eso. El más volátil debe aumentar su fracción molar en el vapor. Ya. ¿Qué más? Dice, determine la composición global del condensado. ¿Qué es lo que le está pidiendo el problema, joven? ¿Qué debería hallar? El agua, el agua condensada. Enfriada. ¿Qué debería hallar? ¿B sub 0, B, L o X? ¿A qué se refiere esto? B. B. Al condensado aquí, ¿cómo lo estamos llamando? Líquido, ¿sí? Dan un poco la diferencia. En el anterior esto era líquido, esto le llamamos vapor condensado. Entonces, vean esa diferencia. No puedo llamarle otra vez B si nos van a confundir entre la notación habitual que tenemos. ¿Ya? Entonces, va a tener un poco de cuidado. Lo único que aquí le está pidiendo, ¿qué es? Es que ahí está X, ¿no? ¿Cuál es la fracción molar de este líquido que se ha condensado? ¿Sí? Y luego, obviamente, puede hallar las corrientes. A ver, me da un valor promedio, ¿no? Alfa promedio, ¿cuánto es? 2,16. Ahí está, 2,16. Le dan la cantidad de vapor inicial, final o de líquido que se ha recolectado, joven. O no nos da el problema esa cantidad. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos diría Jiménez? A ver. Mm, ¿Se nos da o no se nos da estas cantidades, joven? dije, no se le escucha. Bien. Mi internet debe ser. Ya, ¿se nos da o no se nos da estas cantidades? B sub 0, B y L. No, no, Entonces, ¿qué no, no, deberíamos no. hacer cuando no nos dan? ¿Qué hacemos? Ahí está un mensaje, Salvador. A ver, ¿qué le dicen a sus demás compañeros? ¿Qué tiene que hacer? Base de cálculo, dice. Se le han escrito, ya. Como no conocemos B sub 0, ni B, ni L, entonces base de cálculo. Espero que estén repasando esto en casa. Más adelante es más largo si es que no están repasando estos principios. ¿Sí? ¿Cuál sería la base de cálculo, joven? Entonces, a ver. ¿Cuál sería su base de cálculo?
100 mol, Inge. Ya, B sub 0 que sean 100 moles. Ya. ¿Qué más? A ver. 100 moles, ¿no? ¿Qué más dirían acá? ¿Qué más harían? A ver, si usted tiene 100 moles, ¿cómo hallaría esto? ¿Cómo hallaría los moles del componente más y menos volátil? ¿Qué diría ahí? ¿Alguna idea? ¿Qué dirían ahí? A ver. A ver, ¿qué ecuación hemos visto en esta condensación parcial? ¿Qué ecuación está en la parte superior? Dice, no, neperiano de... Ahí están los moles del componente menos volátil al inicio, moles del componente menos volátil al final, sobre la volatilidad relativa, neperiano de los moles del componente más volátil al inicio, moles del componente más volátil al final. ¿Sí? ¿Cómo hallaría este A1, B1 o A2, B2? ¿Recuerdan? A1 son los moles del componente más volátil, B1 los componentes del menos volátil, ¿no? ¿Qué es el 2? Son los moles finales, tanto del más como del menos volátil, que quedan en la fase de vapor, al final, ¿no? Los moles que quedan al final en la fase de vapor. ¿Cómo hallaría esos datos, joven, con estas condiciones? ¿Qué dirían? A ver, ¿quién le puede ayudar? Que tenemos los moles finales. ¿Cómo hallaría? Pero tenemos los moles al inicio, nos hemos dado una base de cálculo, 100 moles. ¿Cómo hallaría los moles del componente más y menos volátil? A ver, por ejemplo, al inicio, ¿qué hemos dicho? Que el vapor inicial, ¿cuánto es? 100 moles. ¿Cuántos moles son de A? ¿Y cuántos moles son de B? Estos moles iniciales, vean, ¿con qué subíndice están en la ecuación? Subíndice 1. ¿Cuántos moles serán de A y de B? A ver, ahí. ¿Quién le puede ayudar? La señorita Tania. ¿Está la señorita Tania? ¿Chani? Sí, que estoy aquí. Señorita, ayúdenos un poco acá igual a interpretar esto. ¿Cómo hallaría los moles iniciales en esta corriente inicial? Hemos dicho que B sub 0 por nuestra base de cálculo es 100 moles. ¿Cuántos moles habría del componente más y menos volátil al inicio? Inge sería 0,5 y del otro sería igual 0,5 al inicio. ¿O estoy mal? ¿Y de dónde saldrían los otros 99 para ser 100? ¿Cómo harían a ver esto? Los moles iniciales aquí serían igual. ¿Sí? ¿Cuánto sería esto? 0,5 es 50%, 0,5 por 100, 50 moles. ¿Sí o no? ¿Cuánto sería? Y obviamente el otro ya hayan por diferencia. ¿Sí? A ver, vean esa forma de calcular. No creo que haya algo de nuevo ahí. ¿Cómo hayan los moles iniciales? A la cantidad inicial lo multiplican por su fracción molar, ¿no? ¿Cuánto sería esto? 0,5 por 100, 50 moles de A, 50 moles de B. ¿Sí? Vean esto por favor otra vez.
Si al inicio había 100, lo voy a multiplicar por la fracción molar para hallar los moles del componente más volátil. Ah, ya está, 50. La suma de los moles del componente más y menos volátil me tiene que dar el total, por eso lo otro igual es 50. 50 más 50, 100. Por eso tenemos que es una mezcla equimolar, 50% de cada uno, si desean, ¿no? Cuando es 0,5. Listo, ya hemos hallado A1 y B1, vean. ¿Cómo hallaría A2 y B2, señorita? Y que sería, de igual manera, si es el 0,6, sería los 60 moles y el resto sería los 40 moles. Ah, pero tiene que tomar en cuenta algo. Recuerda, Ajá. al inicio hay 100, al final no, ya no va a haber 100. Sí. Entonces, ¿qué diríamos acá? A ver. Diríamos al final, ¿cómo haría los moles finales que me quedan? ¿Qué hemos hecho acá? Hemos multiplicado fracción molar por la cantidad que queda, ¿no? Entonces acá vean, fracción molar tenemos así 0,6, ¿no? B no tenemos, no, entonces sería 0,6 por B. No tenemos cuánto me ha quedado de los 100 moles que habían al inicio. ¿Cómo hallaría B2, señorita, entonces? De la misma forma, si quiere. ¿En qué? ¿Qué diría? De A2 estamos diciendo que es 0,6 de B. ¿B2 qué sería? O 60% si quieren, ¿no? ¿Cuánto sería B2 de B? ¿En qué sería 0,4 por B? Sí, ¿no? El 40%. De A aquí estarían diciendo que queden 60% del vapor residual. ¿Cuántos moles hay de A? El 60%. De B, ¿cuánto va a quedar? El restante, 40%. Usted quiere 1 menos Y por B. 1 menos Y, 1 menos 0,6 por B, 0,4 de B. Vean esta interpretación otra vez. Les recalco. Los moles de A van a ser el 60% de la corriente o del vapor residual. Entonces, de B, ¿cuánto va a ser? Obviamente la diferencia. 40%, ¿no? Ahí está, 0,4 en porcentajes es el 40% de vapor. ¿Listo? No tenemos esta B, ¿no? Por si acaso todavía. Entonces, lo puedo reemplazar en ecuación número 1. ¿Qué diríamos? En 1. ¿Qué decía la ecuación 1 otra vez? A ver, para no perdernos. Neperiano de los moles iniciales sobre los moles finales. El componente menos volátil es igual a alfa por neperiano de moles iniciales entre moles finales del componente más volátil. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuánto vale B1 y A1? Los moles iniciales y finales, moles iniciales, mejor dicho, del más y menos volátil es 50-50. Aquí hay 50 moles. 50-50. Tenemos alfa. Alfa vale 2,16. Este alfa vale 2,16. ¿Qué me quedaría entonces? A ver. Neperiano de 50. Todo esto dentro del neperiano, si desean ver. Por si acaso. B2, ¿cuánto era? 0,4 de B. 0,4 por B es igual a 2,16 del neperiano de 50. A es el 60%, ¿no? 0,6 de B. ¿Qué podría hallar de esta ecuación, señorita Tania? B, ingeniero. De ahí pueden hallar y despejar B. ¿Qué más? ¿Qué más nos pide el problema? ¿Qué es lo que nos pide? Determine la composición del condensado, dice, ¿no? La composición del condensado. ¿Qué más haría ahí, señorita, para responder esa pregunta? ¿Qué más serían? A ver. Si ya tienen B, ¿qué pueden hallar? Pueden hallar L, ¿no? Aquí, ¿qué pueden hacer? Parte de esto pueden hacer el balance global.
balance global, y luego van a hacer el balance parcial, ¿no? Entonces, con el balance global pueden hallar L, con el balance pueden hallar X, ¿no? Entonces, todo esto es su querida práctica para la siguiente semana. Completar el ejercicio. Bueno, ya está casi hecho. Y además, ¿qué más? Además, les he enviado a ver, no, la práctica sea esta por el momento, ¿ya? Entonces, les voy a enviar todavía los datos de algunas mezclas de distintos compuestos para que hagan su gráfica, ¿no? Por el momento sería su práctica. Con esto vamos a llegar a ya casi al final de la clase. Detendremos la grabación. Ahí está.